Buenas noches y sean bienvenidos a otro episodio más de Percepción Paranormal. Mi nombre es Víctor Castillo y me encuentro en compañía de Oscar Méndez. Y esta noche contaremos sus historias de terror que nos han estado llegando. Pero antes que nada, Pri, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro bien, Pri. Ya es diciembre, ya no habíamos hecho videos. Pues sí, pero está No ya estaba. una muy buena razón por el cual no habíamos hecho. No, sí. Pasaron ciertos sucesos que nos impedían hacer el podcast, pero pues ya estamos de regreso. Ya diciembre, Pri, ya se acerca Navidad. Ya sé. Esperemos hagamos un episodio navideño porque se hace falta. Hay muchas historias navideñas que la verdad Son bien creepy también, entonces sí, vale la pena contarlo. así La verdad es. hay una historia a mí que me encanta demasiado, Ujú. que es del Krampus. La verdad es una historia que justamente conocí más que nada por una serie que yo veía, que se llamaba El Green. Ajá. Entonces pasaban como ciertos, más bien luchaban contra ciertos monstruos y eso. Y eso, una vez salió el Krampus. Y ya de ahí conocí la historia, me agradó y empecé a investigar y la verdad es que es una historia muy, muy chida, que sí me gustaría traer al canal por fechas navideñas, haciendo un especial de Navidad. Sí. Pero pues vamos viendo a ver qué onda con ese tema. Muy bien. Bueno, esta noche, como bien lo dijo Pri, pues vamos a hablar de historias que nos han pasado, que le han pasado también a nuestros suscriptores o a personas que conocemos. Y la verdad que son historias muy buenas. Ya las estaremos contando. Y usted, Pri, alguna historia que quiera empezar a contar, que le hayan mandado, no sé si sea de su repertorio, se le haya mandado algún suscriptor o lo quiera mencionar. Pues sí tengo varios, pero este en específico ya tiene bastante tiempo que me lo enviaron y pues lo estábamos reservando para el capítulo en el cual íbamos a contar las historias. Entonces esta persona me lo mandó al mensaje privado, no me quiso comentar los videos, dice que le da penita, pero pues sí me permitió pues decir su nombre, se llama Brenda. Su historia va muy relacionada con una historia que usted nos platicó hace tiempo, de que las puertas se abrían con el aire. Entonces, pues ahí va la historia. Dice que ella se juntaba mucho con una tía, eran pues inseparables. Pero para esto iba a ser su cumpleaños, da referencia que su cumpleaños es el día 22 de mayo. Y dice que recuerda que ese día unas amigas de la preparatoria fueron a hacerle una fiesta sorpresa. Y dice que estuvieron en su casa, estuvieron tomando, estuvieron cantando. Pues se la estaban pasando agradable, pues. Pero para esto llegó la tía y se sintió porque no la había invitado a la fiesta. Y pues ella le decía que no, esta fiesta pues me la organizaron sorpresa, ni siquiera yo sabía que me la iban a hacer. Uh-huh. Pues dice que pasaron unos días y ya no vio a su tía. Entonces sí pensó que la tía se había sentido mucho con ella y de que la estaba evitando. Pero para esto me cuenta que su tía se estaba sintiendo mal y la habían llevado al hospital. Pues con un familiar de ellos mismos se quedaron platicando sobre la situación de la tía y todo. Y pues que le dijeron que se encontraba un poquito pues delicada de salud. Bueno, en una madrugada le hablaron a la mamá de la amiga y le dijeron que pues ella ya había fallecido. No se pudo recuperar de la enfermedad que le pasó. Entonces, ella cuando fue al velorio de su tía, dice que quiso pues entrar a su casa y fue cuando un viento no la dejaba entrar. Y entonces decía, bueno, casualidad del viento, ¿no? Entonces, pues pasó y todo, pero dice que a donde definitivamente no puede pasar es a donde ella dormía, a su cuarto. Que trata de abrir y de la nada le cierran la puerta. Como que ella cree
que es su tía, y como pasó lo del suceso de cumpleaños y que quedó con lo de que estaba sentida porque no la habían invitado, ella cree que se fue como que sentida con ella y que por eso no la dejan entrar ahí. Dice que eso fue en todo el novenario y que hay veces que cuando ella va de visita a la casa, porque pues están sus primos y así, también le sigue sucediendo eso, de que no puede entrar a varios lugares porque cuando quiere abrir la puerta se la cierra. Entonces sí está como sorprendente el hecho de que le pasen ese tipo de cosas, pues. Sí, de hecho, pues recapitulando un poquito a la historia que yo conté, era respecto de que recién cuando nos cambiamos a este lugar a vivir, pues de hecho era para Día de Muertos. Sí, porque nosotros nos cambiamos a finales de octubre, principios de noviembre. Entonces, pues comparando las situaciones, por ejemplo, a nosotros nos pasó de que estábamos hablando respecto del Día de Muertos y que no era como bueno como invitar a pasar a pues algo desconocido, ¿no? O sea, porque por ejemplo dicen que una persona que ya está muerta, o a lo mejor un ente o algo maligno, pues nunca debes como de dejarlo pasar a tu casa. Entonces pues justamente estábamos hablando de eso, y sí fue como que estábamos hablando respecto de un primo que hacía poco había fallecido. Entonces, al momento de nosotros estar hablando de eso, pues yo decía, no, sí, pues que pase, ¿no? Que pase sin problemas, es bienvenido, aquí es mi casa. Y sí pasó esa situación, ¿no? Del aire, de que de repente, de hecho el día era un poco nublado, y de repente empezó a hacer demasiado viento y se abre la puerta. Se abre repentinamente y nosotros pensamos que pues literal no habíamos cerrado bien la puerta o algo, alguna cuestión. Entonces recuerdo que mi mamá se para y vuelve a cerrar la puerta. Entonces otra vez empieza el aire súper fuerte y vuelve a abrir la puerta. Entonces ya fue como que es algo extraño, ¿no? Entonces yo le comento a mi mamá, no, es que no la cerraste bien. Entonces yo me paro, voy a la puerta, la cierro con fuerza y me cercioro de que no, o sea, de que no quedara abierta. Y al momento de que me doy la vuelta, otra vez el aire empieza súper fuerte y se abre. Y comparando pues las situaciones, o sea, por ejemplo, lo de tu amiga fue, o sea, más que nada pues el problema con su tía, ¿no? Pero sería el hecho de que más bien como las personas, o no sé cómo se puede decir, las ánimas, o sea, como con ella que tenía como a lo mejor ese poder de utilizar como el viento para no dejarla entrar, pues sí es algo extraño, ¿no? Sí, y más porque dice que ella pues eran pues muy inseparables, ¿sabes? Sí. Entonces en el hecho de que pues haya pasado eso de la fiesta y que después se haya enfermado, todo eso, ella digo que lo relaciona con el hecho de que se fue sentida con ella. Y pues dice, y yo la neta pues no había hecho no me iba a festejar, más bien, ¿sabes? Es como sí, de que llegaron mis amigas, me festejaron y pues tal. Pero sí siento a veces mucho el hecho de que a lo mejor mi tía puede estar como que resentida. No, y fíjese que, o sea, no está tan descabellado esa cuestión. Porque, por ejemplo, hay personas que se mueren y a lo mejor se van preocupadas con ciertas situaciones o algo. O, por ejemplo, hemos escuchado muchas veces decir, ¿no? Que a lo mejor la persona no se quería morir. Y si te fijas, a las personas a veces cuando llevan su ataúd y la van sacando de su casa se pone súper pesadísimo porque no se quieren ir de su casa. Entonces puede ser algo relacionado con eso, porque hay personas que hay personas que no se quieren morir o se van con cierta preocupación y tratan como de, a lo mejor ya muertas,
tratar de hacer algo para, pues como más que nada para expresar ese sentimiento, ¿no? Y lo podemos notar porque hay muchas personas que mueren y hay personas que mueren y se les ve su rostro triste o se les ve su rostro enojado. O sea, también es un tema interesante que me gustaría después hablar del tema de las personas que mueren, porque sí, de cierta manera, a pesar de que uno pues ya pasa a otra vida, pues sí quedan como a veces esos como sentimientos, esas preocupaciones cuando mueres. Entonces el cuerpo mismo los refleja, a pesar de que ya está muerto, refleja esas preocupaciones, o refleja ese miedo, o refleja ese cansancio, no sé, ciertas cuestiones. Pero sí es un tema muy interesante. Fíjese que hablando un poquito de eso de lo de su tía, de su amigo, bueno, yo cuando estaba chico, pues murió la mamá de un padrino. Y pues haz de cuenta que pues tenía su casa y todo ahí. Y sí, como que pues hay personas que a lo mejor no rápido trascienden, ¿sabes? O sea, como que, bueno, hay personas que dicen que, por ejemplo, una persona cuando muere siempre tiene que recoger como sus pasos, ¿no? O sea, que tiene que recorrer los lugares que recorrió y cuestiones así. Entonces, cuando dijo de lo de su amiga de que quería entrar a su cuarto y se cerraba la puerta, pues hay personas que como que sí, o sea, quedan como muy arraigados pues a sus pertenencias, ¿no? Como a su casa y cuestiones así. Cuando muere la mamá de mi padrino, justamente pues yo estaba en su casa porque pues ahí solían juntarse mucho después de que ella muere. Y sí, como que yo cuando había un pasillo que daba hacia un pequeño centro de lavado, y ya ese mismo también conectaba junto con un pequeño patio. Y recuerdo que pues yo estaba chico y yo decía, bueno, todavía no estaba como muy relacionado con ese tema de la muerte y cuestiones así. Pero sí como que sentía esa sensación de que cuando pasaba por su cuarto, yo sentía la presencia de alguien sentado en su cama. Y la verdad es que siempre pasaba por ese pasillo y como que nunca quería voltear, ¿sabes? O sea, como que era siempre de reojo, de voltear de reojo. Porque decía, a lo mejor si volteo y la veo ahí sentada, pues me voy a asustar demasiado. Aparte estaba chico, yo creo que tenía que unos 9 años. Sí, yo creo unos 9 años estaba chico. Y sí llegaron justamente creo que tenía un cotorro o algo así. Y en veces pues el cotorro hablaba, pues la señora hablaba con el cotorro. Y en veces si el cotorro hablaba y decía, caray, no estará platicando con la señora, ¿no? O cuestiones así, porque ya ves que los animales también en esa cuestión, o sea, son muy perceptibles. Dicen que son más perceptibles los animales que nosotros, ¿no? Pero sí, o sea, pasan situaciones que en veces, o sea, a mí me han puesto a pensar mucho, y en veces también el cuerpo como que presiente mucho cierto tipo de situaciones. Y pues voy a hablar yo de una historia, Pri. De hecho, ese tema no lo hemos traído, de las brujas, pero es un tema que a mí la verdad me intriga mucho. Porque yo sí algo le tengo miedo es a las brujas, no sé por qué, siento que o sea, el tema de las brujas, no sé, o sea, yo siento que sí es real, ¿sabes? O sea, es algo físico de una persona que puede hacer pues cosas malas, ¿sabes? Como buenas como malas. Entonces, esta historia una vez me la contó un primo, en paz descanse. Pues la verdad es que a mí me dejó como muy impactado, muy impactado esa historia. Aparte de que me la contó cuando, bueno, no estaba tan chico, pero pues estaba algo chico. Y el hecho de que yo, por ejemplo, no sé, el tema de las brujas sí lo tengo como muy presente. No sé por qué, no sé a qué se deba, no sé si vi alguna película o no sé. Pero o sea, el tema de las brujas a mí sí me intriga y sí me da un poquito como de miedo. Bueno,
esta historia que voy a contar es de, como le digo, de un primo que ya falleció y me pareció muy buena. Y pues aquí la tengo anotada para no pasar ningún detalle, pero se la voy a leer. Dice: mi abuelo es de un pueblo llamado Las Trojes, un pequeño rancho rodeado de montañas, senderos, ríos y vistas hacia un gran lago. Mi abuelo se dedicaba a la construcción. Él y mi abuela vivían en una casa hecha de adobe y techo de teja, la cual tenía un pequeño jardín en la parte de atrás, que colindaba con un arroyo. En el centro del jardín había una pila de agua y en una esquina un pequeño baño, árboles y plantas florales alrededor. Mi abuelo salía siempre temprano a trabajar y pasaba por un sendero para ir al trabajo. Por el sendero había una casa de aspecto algo abandonada, con maleza alrededor que sobrepasaba la casa. Un día por la mañana, cuando se dirigía a su trabajo, pasó por la casa junto al sendero y sintió que alguien lo observaba desde la ventana de la casa. Volteó y vio a una mujer que no le despegaba la mirada y le sonreía. Al verla, sonrió y saludó amablemente. Sin más, él se alejó por el sendero a su trabajo, perdiendo de vista a la mujer. Mientras estaba en su trabajo, haciendo una casa, estaba en el segundo piso, emboquillando unas ventanas que daban hacia la calle. De repente sintió una mirada muy pesada y volteó hacia la calle. Y del otro lado se encontraba la mujer, viéndolo y sonriéndole. Mi abuelo se incomodó y fingió que le hablaban y entró a la casa donde estaba trabajando. Le preguntó a un compañero de trabajo que había una mujer viéndolo, que él ya la había visto en la casa del sendero que llevaba a su casa. Él se asomó y vio a la mujer yéndose, pero logró identificarla. Le dijo que era doña Elvira, una mujer solitaria que no tenía familia, pero que en el pueblo decían que era una bruja, que seguido se le veía ir por las noches, ir hacia la montaña y sacrificar animales, y la gente afirmaba que la veían convertirse en una lechuza. Le dijo que tuviera cuidado con ella. Sin más por el momento, mi abuelo no le tomó importancia. Se rió un poco de la situación, pues dijo entre risas: pues tal vez le guste. Regresó a su casa del trabajo, le contó a mi abuela lo que había sucedido, y ella le dijo que tuviera cuidado, porque ella sí creía en las brujas, y que tenía miedo que le pudiese hacer algo. Durante la noche, mi abuelo se despierta, pues tenía ganas de ir al baño, y como el baño quedaba en el patio, tuvo que cruzarlo, el patio. Al salir, vio una lechuza parada en un árbol, observándolo y efectuando un tipo de sonido. Él no le tomó importancia y entró a la casa. Así pasaron varios días y por la noche veía la misma lechuza en el árbol del patio, viéndolo y efectuando un sonido como si la lechuza le hablara. A él se le vino a la mente lo que su compañero de trabajo le había dicho de la supuesta bruja, y le comentó a su esposa que había una lechuza que llevaba varios días parándose en el árbol del patio y que lo veía y efectuaba un sonido como si le hablara. Él le comentó: ha de ser la bruja. Mi abuela salió al patio y cuando salió la lechuza voló. Mi abuela dijo: sí, ha de ser esa bruja. Así pasaron varias semanas y la mujer perseguía a mi abuelo, lo espiaba y le aventaba cosas a su casa. Por las noches aparecía la lechuza en el árbol. Un sábado, saliendo del trabajo, mi abuelo se fue con unos amigos a tomar unos tragos y observó a la misma señora espiándolo. Él, enojado, fue a confrontarla, pero ella desapareció. Llegando a su casa por la noche, sale al patio para ir al baño y ve a la misma lechuza viéndolo y hablándole. Él, enojado, dice: es esta pinche bruja. Se mete a su cuarto, busca debajo de su cama y saca un revólver que él guardaba para protección. Sale al patio y le dispara a la lechuza. Cae la lechuza hacia el arroyo, pero no vio dónde,
porque había un muro. Se mete a dormir y pasan los días y nadie había vuelto a ver a la mujer. La gente decía que a lo mejor algo le había pasado. Mi abuelo le dice a mi abuela, de seguro si era ella la lechuza que le disparé hace días en la noche. Mi abuelo, por intriga, va por una escalera y la pone en el muro y se asoma hacia el arroyo y en efecto ve a la mujer muerta de la casa del sendero. Wow. Esa es una historia que me contó un primo, en paz descanse, que la verdad sí me dejó como muy impactado, ¿sabes? Porque pues si bien es cierto, al menos aquí en México, o sea, es muy común que dicen que las brujas se convierten como en animales, ¿no? Uh-huh. Como puede ser una lechuza, como puede ser un lobo. Coloquialmente se le dice nahuales. Uh-huh. Más bien ese es el término, ¿no? El nahual. El hecho de que una persona haga como esa metamorfosis y se convierta en algún animal, ¿no? Entonces, digo, para mí el tema de las brujas, pues sí es como un poquito, o sea, sí me da miedo, no sé por qué. Yo si en algo creo a lo mejor, yo creo que es en las brujas. Ajá. Ese tema de que se puedan convertir en animales, no sé, soy un poquito escéptico a eso, pero sí el hecho de que puedan hacerte cosas o que te puedan, no sé, dar algo que te pueda poner mal, o sea, que te pueda poner enfermo al punto de llegar a la muerte, ¿sabes? O sea, que utilicen, no sé, ciertos brebajes o algo que, pues, que te hagan poco a poco que se vaya deteriorando tu salud y puedas morir, ¿no? O que te vaya mal en algo, también puede ser. Sí, pues puede ser cualquier cosa, desde el ámbito de la salud hasta lo sentimental o hasta cualquier cosa monetariamente. La brujería sí abarca un buen de temas y un buen de cosas y también, como dices, es un buen punto o es un buen tema para también traerlo aquí a la mesa. O sea, el hecho de que tengan como esa también facilidad también de convertirse y de todo eso, pues quieras o no, también hasta puede servir de espionaje de que si estará funcionando mi brujería o... Sí, claro. Porque, bueno, no sé si había escuchado o no, pero aquí decían que cuando veían a la lechuza que le mentaran a la madre y la corrían. Es algo muy como... Sí. Entonces, son cosas que a lo mejor tú dices, bueno, ¿y si serán o no serán o qué onda? Pero sí, el hecho de que tengan esa facilidad de transformarse en cosas y estar viendo por sus propios ojos el hecho de si está haciendo función su brujería o no, es algo muy no, y fíjese que es algo muy practicado, o sea, hasta la fecha. O sea, yo por ejemplo conozco familiares que por ejemplo van con personas así a hacer, a lo mejor no algo malo, pero sí para que les vaya bien o para que les digan ciertas cosas que quieren saber, ¿no? O hasta el hecho de que se les está yendo mal, la limpia o algo. Sí, claro. Entonces sí es como hasta a la fecha, o sea, sí es muy practicado esa cuestión, ¿sabes? Y por ejemplo, bueno, yo no conozco a nadie aquí, ¿sabes? Uh-huh. Sí me han comentado de personas cerca que hacen, por ejemplo, algún tipo de limpia, cuestiones así, pero como tal yo nunca he sabido quiénes son y nunca he ido a algo así. Fíjese que yo, cuando estaba chico, ahorita que ya estamos en eso de las limpias y eso, mi abuelo, por la calle que está arriba del tianguis, de aquí de Chapala, sí. Había una persona, ya realmente no sé si siga o no siga, o si ya falleció o no, la verdad eso sí lo desconozco, pero que sí iban muchas personas ahí y que o sea, tal cual les pasaba como si fuera un ramo de, bueno, no sé qué hierba era, pero con humo y les pasaba un huevo y después lo reventaba en el vaso. Es algo como que digo, o sea, no es brujería como tal, pero sí es una cuestión de la limpia, como dicen. Confiese, ahorita
Bueno, les voy a contar otra historia. No la tenía planeada. Pero ya que salió, Pero de hecho, ya yo también tengo ya que usted está hablando de ese tema, yo no me acordaba, fíjese, ahorita se me vino a la mente. Pues, como bien sabe, pues yo antes trabajaba en el gobierno, ¿no? Entonces, hace como unos, ¿qué será? Ya 4 años, pues yo estaba en la oficina del gobierno trabajando, y como había cambio de administración, pues entraron personas nuevas y todo. Pues entró una persona, un señor, como muy creyente de todo eso. No era como tal un brujo, pero sí era como que él decía, bueno, le llamaba como sanaciones, como cuestiones así, ¿no? Que él te podía ayudar, y utilizaba como como pues las cosas religiosas, pues como los santos y todo eso, para hacerte dichas limpias o sanaciones. Entonces, pues yo, o sea, más bien no es que no crea, pero no me gustan ese tipo de cosas. Entonces, esa persona, pues, estuvimos platicando ahí, y como trabajaba por ahí cerca, pues, empezamos a charlar y cuestiones así. Y pues una vez me dijo, no, es que yo te veo como mal, te veo como cansado. Dice, ¿por qué no te hago no sé, no me acuerdo cómo le dijo, pero era como tipo limpia, pues, para que te liberes, para que te quites ese estrés, para que te vaya mejor en tu trabajo y cuestiones así. Recuerdo que sacó un santo, no me acuerdo qué santo era, pero sí es conocido, o sea, es un santo conocido. Entonces me empezó de hecho estamos en la oficina, y de hecho cerramos la oficina por un momento, y ya pues él empezó a hacer pues la limpia o la sanación, y así quedó. Posteriormente, él dice que como para que esto funcione, o sea, también tenía que hacerlo con mi casa, por si algo pues había pues aquí que no me afectara, pues. O sea, él tenía que tanto limpiarme como a mí, como el lugar donde vivía y en el que trabajaba. Pues yo, por no decirle que no, le digo, no, pues sí, está bien. Luego le digo qué día. Y pasaron semanas, y yo recuerdo que él me decía, no, pues ¿cuándo vamos? Yo le decía, lo postergaba. Decía, no, es que ahorita no puedo. Y cuestiones así. Y llega el punto en el que me dice, no, es que ocupa, es que no sé qué. Le dije, bueno, vamos. Entonces recuerdo que saliendo del trabajo, pues le marco a mi mamá y le digo, ¿sabe qué? Pues va a venir un señor, así, así. Es alguien que conoce aquí en el trabajo, y pues dice que ocupa hacer como una limpia en la casa, que de hecho aquí donde estamos, pues no está bendito. O sea, cuando hicimos y todo, pues nomás hicimos y nunca, o sea, por ejemplo, esa es la costumbre de nosotros como católicos, pues, de que cuando hacemos una casa, pues se haga la limpia, o sea, más bien no la limpia, sí. Ajá. Entonces, pues aquí nunca ha pasado nada, ¿sabes? A pesar de que no está bendito, nunca ha pasado nada. Entonces viene el señor, y de hecho el señor sí es un poquito extraño, porque él, o sea, le decimos, ¿qué quiere tomar? No, pues a mí una coca, pero a mi coca, sírvamela en un vaso, pero póngale un huevo crudo. Dice, yo así me tomo la coca. Y yo, caray. O sea, es extraño, o sea, él le sirve su coca en el vaso y un huevo. Pum. Caray, y así se lo toma. Entonces, aquí estuvimos platicando con mi mamá y él, y ya,
empieza con la limpia, ¿no? Empieza a hacer la limpia y se sube aquí a mi cuarto, aquí donde estamos. Y pues termina todo bien. No lo llevo porque él venía en una moto. Se va y pues todo bien. Al día siguiente pues se queda sola la casa y viene mi hermana. No sé a qué, y ve un niño por las escaleras. Ella dice que ve un niño por las escaleras cuando jamás en la vida se había visto algo, pues. Entonces mi hermana ve un niño por las escaleras y ya llegando a la casa yo del trabajo me dice mi mamá, me dice, oye hijo, dice, viniste a que limpiaran o a que embrujaran por esa cuestión, porque empezaron a suceder cosas. Y recuerdo que una vez se me había olvidado algunos documentos aquí en la casa. Entonces vine de la oficina y yo siempre tengo la costumbre de que, por ejemplo, llego a mi casa y si no está mi mamá, o sea, le marco a ver dónde andan o cuestiones así. Le marco, ¿dónde estás? Y así. Pues estoy acá con tu abuela, me dice. Estoy acá con tu abuela. Y ya cuelga y todo. Yo saco los documentos. Y de repente estoy en la sala, no, en la cocina. Y estoy tomando agua. Y de repente una pelotita empieza a rebotar por las escaleras. Empieza a rebotar por las escaleras hasta que cae. Entonces sí se me hizo, dije, caray, ¿qué está pasando? Pero se me vino a la mente lo que había dicho mi hermana respecto de que ella había visto un niño aquí en la casa. Pues ya después mi mamá, creo que con agua bendita y con una rosa, empezó como a aventar pues en toda la casa. Y después de ahí, pues ya en la casa ya no sucedió nada. Pero sí, o sea, no sé, a lo mejor, yo por eso el tema de que le decía, que ya le había comentado, que por ejemplo, se supone que el agua bendita ¿para qué sirve? O sea, para purificar y cuestiones así, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, cuando se hace un exorcismo, o sea, el agua bendita es para alterar lo que hay ahí. Y ya posteriormente pues es todo un ritual, ¿no? O sea, oraciones y cuestiones así, ¿no? Entonces, no sé si el Señor o tenía mala vibra o venía por otra o con otra intención, pero sí estuvo extraño, o sea, esa cuestión. En ese tiempo, pues de hecho cuando yo conocí al Señor, pues sí pasaron muchas cosas. Muchísimas cosas que pasaron, entonces si te pone a pensar, o sea que él, o sea, si lo hizo con buena intención o con mala intención, porque según él decía que pues era algo para purificar y para que yo estuviera mejor y que no sé qué, pero a pesar de eso, o sea, pasaron un chingo de cosas, o sea, no muchas cosas, pero sí pasaron ciertas cosas aquí en la casa que dices, pues nunca habían pasado, o a lo mejor como tal le gusta mucho ese tema, pero a lo mejor no es una persona apta para hacer ese tipo de cosas, y a lo mejor entre querer hacer algo bien y no saber hacerlo, pues a lo mejor manifestó ciertas cosas. Sí, a lo mejor no tenía como el conocimiento tal cual como para hacerlo, sí. Y como dice, a lo mejor, bueno, como dice también como dice mi amiga también, a lo mejor abre hasta portales y cosas o entes que no deberían de haber pasado y ya llegaron, y a lo mejor fue el niño el que entró y pues... Sí. Porque pues para que mi prima lo haya visto y para que usted haya visto la pelotita y nunca haya pasado nada después de eso, de que vino él, entonces sí es algo muy extraño. Y como dice, o sea, pues al final de cuentas el agua bendita, ¿qué finalidad tiene? Porque como volvemos al caso que le platiqué de mi casa,
rociaron agua bendita y dejaron de pasar esas cosas. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, el agua bendita pues era para bendecir a las personas, ¿no? O sea, pero ¿de dónde surge eso de que pues también las casas y cuestiones así? No sé si ya son prácticas más contemporáneas a lo que eran antes. O sea, a lo mejor el agua bendita tiene otra finalidad y no es esa. Sí, claro. ¿Me explico? Pues volviendo al punto de las brujas, esta persona que yo le comentaba, que bueno, mi amiga, pues, me platicó una historia que ella la asimila a una bruja. Como le menciono, ella dice que ve cosas. Y hay veces que está platicando cosas que no son tan como para estarlas platicando, y dice que las vocecitas, como ella les denomina, le dicen no digas nada, o ya no platiques nada. Uh-huh. Pues para esto ella pues es mamá soltera, vive con su hijo, y ella dice que su hijo también ha estado empezando a desarrollar como que esa habilidad. Posiblemente sea pues cosa de familia, pues, porque dice que también su mamá hay veces que lo llega a ver o a sentir o cosas así. Bueno, la cosa es de que un día dice su hijo que sintió que le jalaron la cobija. Uh-huh. Y pues se levantó y dijo, no, pues que no es nada, y así, ¿no? Y pues pasaban los días y decía que el hijo empezaba a ver pues cosas, pues de que le decían cosas o así, pero no pasaba nada. El niño era más que se asustaba en vez de que como que las viera. Entonces ella se enojó, ¿sabes? Fue como que de que empezó a decir, a ver, no, a mí me pueden decir lo que quieran, me pueden hasta jalar los pies o lo que sea, pero a mi hijo no le anden haciendo nada. Entonces para esto dice que un día en una noche, ella empezó a escuchar voces, porque me comenta que seguido las escucha, que esa es una de las cosas que siempre tiene ella, que dice que casi no duerme porque las voces le hablan. Entonces dice que ella se despierta porque dice que las voces le estaban hablando, y cuando se despierta, que abre los ojos, uh-huh, ve a una señora sentada en su cama. Pero dice que no era pues su mamá, pues que ella la veía como con las características que es una bruja, pues. Y que dice que empezó a decir pues cosas, pues de que si con su hijo no se metieran, que conmigo no se metan, a mí todo lo que me quieran hacer o decir, díganmelo, pero con él no. Y no sé si la finalidad de que ella le haya dicho eso fue como que ayudó a que el hijo ya no tuviera como que esas cosas. Dice ella que ya no volvió a ver a la señora. Son cosas como más católicas lo que le dijo a la persona. Y dice que cuando rezaba, porque dice que rezaba y decía que pues ella quería pues el bien para sus cercanos, o sea que si sí. A ella le van a decir o le van a hacer cosas, que se las digan o que se las hagan. Pero dice que sí tiene mucho con eso de que ella creía que era una bruja como tal, porque se le veía como que si tuviera un velo y pues sentada así en su cama, y es como de que también sí te pone a pensar en el hecho de cómo es que, pues, volvemos a lo mismo, como esta persona tiene esa habilidad para ver a esas entes. Y te digo, muchas o varias cosas que le ha platicado, pues sí te sacan de onda, ¿sabes? Como de que a poco... Dice que a mí me llama mucho la atención esa cuestión, pues de los dones. Uh-huh. Porque hay personas que dicen que tienen dones, ¿no? Y que pueden ayudar a las personas, o que pueden ayudar, por ejemplo, a los espíritus que están pues como... ¿Cómo se puede decir? Pues como vagando. Sí, vagando, ajá, exactamente, que no pueden como trascender, ¿no? Entonces, o sea, sí es curioso porque sí he visto películas, he visto documentales, o sea, de personas que realmente, o sea, tienen ese poder visual, ¿no? De percibir lo que nosotros, o la mayoría de personas, no podemos percibir.
Y que, por ejemplo, hay personas que son súper sensibles para esos temas, ¿sabes? Ujú. Como yo, por ejemplo, o sea, yo nunca he visto como tal algo así de frente, ¿sabes? Mi cuerpo ha percibido cosas, mas no las ha podido como ver. Ahorita hablando de esas cuestiones, pues aquí en la casa tenemos cámaras. Ujú. Mi hermana en su casa, que vive aquí cerquitas, porque nosotros vivimos cerca de un arroyo, tiene cámaras. Y las cámaras pues tienen sensores. Esos sensores detectan si una persona, Movimiento. movimientos, si una persona está entrando a la casa y cuestiones así. Ujú. Entonces, de recién que mi hermana se cambió a su casa, pues ella tiene cámaras tanto en el balcón, como en el patio, como en el área de lavado, como en el estacionamiento. Entonces, recuerdo que una vez íbamos yo y mi cuñado a trabajar. ¿A dónde íbamos? A Villa Purificación, allá para la costa. Entonces le empieza nos fuimos temprano, nos fuimos como a las 4 de la mañana. Y como a las 5:30 de la mañana, casi a las 6, empieza a detectarle una cámara, un movimiento. Y siempre era la del balcón donde estaba el cuarto de sus niños. Empezaba ahí a detectar, pum, la cámara y le mandaba una señal. Y ahí me dice mi cuñado, saca su celular y ve. Dice, me está detectando movimiento en la cámara de los niños. Dice, pero no hay nadie. Dice, siempre se enciende ese sensor. Pero de repente ese sensor se cambia hacia el patio. Deja de activarse uno y luego se va como hacia el patio y se activa el otro. Ujú. Y luego se va como hacia la cochera y se activa otro. Y luego se va como al área de lavado y se activa. Entonces como dice, a lo mejor debe ser el espíritu que anda ahí. Pero, o sea, primero lo detectaba en el cuarto, Ujú. y luego en el patio, y luego en la cochera, y luego así, o sea, se iba cambiando. Pues aquí en la casa también tenemos cámaras. Que de hecho voy a platicar con mi hermana para ver si podemos poner esa evidencia. Sí, claro. Nosotros tenemos una cámara que tenemos aquí a la calle. Entonces, en veces, por ejemplo, mi hermana y mi cuñado también tienen acceso a las cámaras de aquí. Entonces, en veces, pues por curiosidad, o sea, se meten a ver cámaras y cuestiones así. Y haz de cuenta que pues mi mamá se va temprano a trabajar. Se va a 5:30 de la mañana. Entonces, se va 5:30 de la mañana. Y creo que mi cuñado, mi hermana estaban viendo las cámaras. Entonces ve cómo se va, pues cómo lleva mi papá en la camioneta de mi mamá. Ujú. Y de repente se empieza a ver como una esferita de luz así pequeña. Y empieza a moverse, o sea, no, o sea, en horizontal, en vertical, así por todos lados se empieza a mover la bolita así. Y es extraño. Dice, sacar ahí una bolita así moviéndose por todos lados. Y pues a ellos se les hizo extraño. Y recuerdo que ya eran como 6:30. Y empezaba a salir el sol. Entonces va llegando mi papá en la camioneta y se ven las cámaras. Y justamente cuando va llegando mi papá, o sea, la bolita sigue ahí, en el aire. Y de repente, ¡pum!, desaparece. Así quedó, dice mi cuñado, no, que capté un fantasma, que no sé qué, ¿verdad? Y ya empiezo a ver yo las cámaras. Y de repente, o sea, analizando bien, o sea, detecto un rostro. Así, o sea, es el rostro de una mujer, o sea, literal traslúcida, o sea, se ve transparente, pero se ve muy, muy bien formado el rostro de la mujer. Pero no creas que pasa por el suelo, o sea, pasa por la parte de arriba. Te estoy hablando de unos, ¿qué serán? 3 metros en el aire, así se ve.
que pasa el rostro de la señora y se va como hacia el arroyo y de repente se va desvaneciendo y desaparece. Que de hecho le voy a decir a mi hermana que busque ese video para ponérselos ahí en el YouTube, en la página, para que vean pues que a veces sí pasan cosas que dices, caray. O sea, no, dijeras, bueno, a lo mejor es fea de luz, fue alguna falla de la cámara, a lo mejor un foco que se estuviera reflejando hacia la cámara que pudo haber creado ese efecto. Pero ya el hecho de que se vea un rostro tal cual, dijeras, bueno, a lo mejor fue una falla de la cámara y de una persona que iba pasando por el suelo. Uh-huh. Pero no, o sea, la persona literal iba volando, o sea, iba a unos 3 metros de altura y se ve literalmente traslúcido, no voltea a ver a la cámara, se ve como mirando hacia el arroyo y se va hasta que desaparece. No, pero ¿y tanto tiempo también? O sea... No fue mucho tiempo, sino que haz de cuenta que está la esferita de luz moviéndose, moviéndose de un lado para otro y así. Pero hay una parte en la que se ve la señora así completamente translúcida, pasando y desaparece. Pero sí, o sea, no voltea, no nada, o sea, literal, o sea, es como lo que siempre nos han contado, ¿sabes? O sea, como el decir, ese es un ánima, o sea, es el alma de una persona, porque no se ve ni una persona, o sea, no se ve algo como si fuera algo demoníaco, ¿sabes? O sea, literal es una persona que pasa, o sea, a lo mejor un alma vagando, como decimos, pero o sea, sí, incluso yo ya había visto ciertas cuestiones así, porque por ejemplo, usted ha estado ahí, en el centro cultural de aquí del municipio. Una vez subieron un video donde literal es como una telita que se ve así, que pasa entre las oficinas así, y se ve a las secretarias ahí trabajando y todo, y un secretario lo graba y ve la telita que va pasando así. Y usted sabe que ese lugar, pues, antiguamente, pues era una prisión. Uh-huh. Y se dice que pues ahí torturaban gente y que personas murieron ahí. Entonces ahí también pasan muchísimas cosas, o sea, de hecho es una zona energética muy fuerte, o sea que, bueno, a mí me ha tocado estar de noche, tanto como en Presidencia, que es pues es un hotel de años, de a principios de 1900. Entonces me ha tocado estar de noche y cuestiones así, sí se siente como una carga energética muy fuerte, ¿sabes? E incluso han pasado cosas ahí que en su momento les voy a platicar con el consentimiento de esa persona, pero literal también tenemos evidencia de eso, o sea, literal en una foto, o sea, que ella toma, se ve una persona atrás, o sea, claramente se ve una persona atrás, pero no normal, ¿sabes? O sea, es una persona ya, pues literal muerta, pero tiene una vestimenta no contemporánea de antes. No, ahorita bien no recuerdo como tal qué tipo de vestimenta era, pero no era una vestimenta contemporánea, o sea, era vestimenta antigua. Y si literal se ve viendo hacia enfrente, pero se ve súper claramente, o sea, no traslúcido, pero sí se ve una persona que jamás se ha visto en la vida y se refleja en una botella. O sea, toma la foto y en el reflejo de la botella aparece la persona como tal. Y literal no puede ser nadie, porque ahí estaba el escritorio y la pared literal estaba aquí. No pudo haber sido un reflejo. No, nada, no había nada que pudiera haber reflejado, ni un espejo, no, nada, ni siquiera la computadora hubiera reflejado algo así. Pero sí, o sea, está tenebroso ese pedo. Pues ahora que platica eso del centro cultural, yo realmente no, o sea, como dice usted, he estado muchas veces ahí, digo, ahí voy a mis clases de música y todo, pero el maestro de música, platica que una vez con unos alumnos, antes de que yo entrara, se quedó ahí hasta las 9 de la noche. Él tiene las llaves de la Presidencia Vieja y pues
pues pueden salir a la hora que se les dé la gana. Si la presidencia no abre, pues él llega, abre y pues da la clase normal y se meten al auditorio y todo esto. Okay. Pues antes nosotros teníamos las clases en el tercer piso. Pues parece un laberinto la presidencia vieja. Entonces estamos en el tercer piso y dice que hay un cuarto ahí en el cual guardan las cosas que ya no se utilizan. Me refiero a que si llegó la festividad de Día de Muertos, pues adornan y todo, y cuando se termina la festividad, ese lugar, para eso que queda, para poner todo lo que ya no se, ya se usó. Y si algo funciona para el próximo año, pues lo sacan. O igual de Navidad y así, todo. Entonces dicen ellos que se quedaron casi a las 9:30 de la noche a la clase, pues ya ni era clase, que ya estaban más cotorreando. Entonces dice que empezaban a escuchar ruidos ahí en la presidencia y pues eran como de que chis, a lo mejor alguien se metió, porque tenía la mala costumbre de dejar la puerta abierta y la gente pues entraba al baño. Entonces ellos creían que era la gente que entraba al baño de la presidencia. Para esto dice que ahí en donde guardan las cosas se escucha cuando se empezó a caer todo. O sea, pero no fue como que nada más dejaran caer algo y el ruido de eso, sino como que si estuvieran esculcando entre todas las cosas, de que ahí estaban buscando algo y estaban tirando cosas y todo eso. Entonces dicen ellos que se asomaron para ver qué era o quién había ahí, alguien, y no había nada. Después de eso, pues se asustaron y ya iban para abajo en las escaleras de caracol y dice que empezaban a escuchar como que pues lamentos, así como de que, y ya empezaron, se fueron, se les quitó la costumbre de quedarse hasta la noche, porque saben de que si llegaran a pasar el límite de las 9 de la noche empiezan a escuchar cosas, porque dice que ya después se habían quedado 2 veces y en esas 2 veces, después de la primera, empezaron a escuchar lo mismo. Entonces dice, no sé si alguien nos quería asustar o algo, o definitivamente sí estaba, porque dice que no eran como que lamentos ni, ya ves la típica, ¿no? Que dicen que la niña o así, no, pues es que sí se escuchaban que eran personas pues grandes, y yo realmente no sabía que la presidencia vieja era una cárcel. Entonces ahora creo que tiene más sentido el hecho de que digan que eran de personas grandes, el hecho de que las lamentos, pues. Sí. Fíjese, yo voy a contar una historia que que me pasó a mí y a un amigo. Uh-huh. De hecho, se llama Gerardo, mejor conocido como Warrior. Es un amigo que usted y yo conocemos. Sí. Por el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, recuerdo que con él, pues, yo solía desvelarme, pues, jugando. Solemos, desvelarnos jugando. Y justamente nos gustaba también como tener charlas de este tipo, ¿no? De cosas paranormales y así. Y una vez eran, ¿qué serán? Las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y recuerdo, creo que era un fin de semana. Entonces, a mí Gerardo ya me había dicho que pues en su casa pues le habían pasado ciertas cosas. Y que... Pero pues él como que trataba como de no darles importancia, ¿sabes? Por el tema de que no sabía si realmente las estaba como... O sea, le estaba sucediendo eso o tal vez pudiese haber sido su imaginación o cuestiones así. Entonces, una vez estábamos jugando y de repente se escucha un grito súper fuerte, pero como de una mujer, pero fuerte, así que se escucha... Fuerte el grito. Uh-huh. Y yo me quedé escuchando y dije, caray. Pero para eso, Gerardo no dice nada.
Y yo le digo, güey, ¿sí escuchaste ese grito? Me dice, sí, sí lo escuché. Dice, pero pensé que tú no lo habías escuchado, por eso no dije nada. Pero, o sea, literal, o sea, cuando tú estás hablando, por ejemplo, con una persona por videojuegos, o sea, que tienes tu micrófono y todo, o sea, a menos de que el ruido esté muy cerca del micrófono, se escucha. Pero, por ejemplo, si alguien grita afuera, pues se va a escuchar así, a lo mejor un pequeño sonido, a lo mejor no muy fuerte, pero literal, o sea, cuando estábamos jugando yo y él, se escuchó como literal si estuviera una mujer al lado de él y hubiera gritado en el micrófono. Así, ¡ah! Dice Warrior, dice, no, es que dice, aparte, pues, dice, no puede ser, o sea, nadie, dice, porque pues era bien noche. O sea, en la calle no había nadie. Y luego él dice que al lado de su casa, pues hay una casa, pero que está completamente abandonada. Entonces no es como que pudiera haber venido el sonido de alguien pues ahí. Y no es como que, por ejemplo, o sea, es una casa que está pues obviamente pues asegurada, pues no es como que haya vagabundos que se metan a vivir ahí, pues, o que pudiera pasar algo ahí. Entonces, sí fue algo bien impresionante, o sea, cómo se escuchó el grito de esa, o sea, literal como si literal la estuvieran matando, o sea, el grito súper fuerte, pero él en su momento no dijo nada por el tema de que pensó que él no lo había escuchado, ¿eh? Pero imagínate también para nosotros, o sea, para él oírlo, o sea, teniendo los audífonos, y tú sabes que con el videojuego, pues, o sea, el audio de los juegos y el hecho de que tú estés hablando, pues en vez ni siquiera escuchas lo que pasa allá afuera. Pero imagínate qué tan fuerte debe haber sido el ruido para que él lo haya escuchado y para que yo lo haya escuchado. Y lo escuché claramente. Y justamente la otra vez estábamos hablando de eso, porque pues le comenté, ¿no?, que iba a hacer un episodio en el cual íbamos a hablar de pues de historias, ¿no?, de conocidos o así. Y ya le pregunté y me dijo de hecho de esa situación que yo ya no recordaba. Pero sí, o sea, sí fue impresionante, y más que nada por el tema de la hora, ¿sabes?, a la que sucedió. Porque, pues, si bien es cierto, dicen que pues ya en la madrugada empiezan como a las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana empiezan a suceder cosas o cuestiones así. Que de hecho no entiendo muy bien como el trasfondo de eso, de por qué el 3 de la mañana. Creo que pues fue por la hora de la muerte de Cristo, ¿no? O sea, que era a las 3 de la tarde y es como lo opuesto, que eran las 3 de la mañana, ¿no? Algo así. Es como una ofensa, ¿no? Algo así. Algo así. De hecho, mi amiga me decía exactamente eso. Me decía, si por ejemplo tú escuchas algún grito en la calle o así, de que es un lamento o algo, y es como que esa hora ni se te ocurra salir porque no está muy feo. Y yo es como de que, pues, ¿qué es lo que pudiera pasar si tú te sales? ¿Sabes? Digo, tampoco es como que me gustaría descubrirlo, ¿verdad? Pero sí, ella sí es muy de como de que, si a esta hora, no. Y dice que es como que su hora en la cual ella también no puede dormir, que es cuando más le comienzan a hablar este tipo de voces, pues. Entonces, pues no sé si tenga como que esa relación. Y también no sé a qué hora lo escucharon ustedes, el grito. Le digo que no me acuerdo, no recuerdo bien, pero sí, literal, fue como entre 2, 3 de la mañana. Pero sí fue súper, súper extraño lo que escuchamos, sí, lo que escuchamos. Que de hecho, o sea, pues yo he escuchado, eso sí, he escuchado demasiadas cosas. No he visto, pero sí he escuchado demasiadas cosas. Yo por mi cuadra es lo que he escuchado, sí son como los lamentos. Pero no siquiera es como de que el típico, o sea, como dice usted, o sea, gritos también así como de que casi llorando, de que está, o sea, se sienten hasta como que te enchilan la piel. Pero decir de que yo haya visto algo, pues no, o sea, a lo mejor, y ya uno también empieza como a querer sacar sus conclusiones, ¿no? A lo mejor alguien en la calle
anda con sus cosas, o ya ven, los borrachos al último ya les vale madre y ya empiezan a hacer sus desmadres también. Sí. O sea, uno trata como que también de darle como que la lógica a las cosas, pero pues uno no sabe, pues al final de cuentas no lo ha visto o no vio qué fue lo que pasó. Solamente lo escuchó y que claramente sí te sacan un susto. Claramente sí. Sí, entonces, pues es más que nada eso. Pues mi amiga como tal, sí es mucho de que dice que ve y todo. También, o sea, para las cosas buenas también, o sea, no nada más para el hecho de que te diga que ve pues, las ánimas y todo eso, sino que ella los denomina pajaritos. Y esto se lo dijo a Octavio, pero Octavio no, la verdad no hizo caso. No, fue como de que no lo quiso averiguar. Ella dice que, pues, Octavio tenía Octavio no directamente, sino su papá. Su papá tenía una situación, pues, complicada con su familia. Y, pues, nos estuvo medio platicando. Y al otro día llega nuestra amiga y luego le empieza a decir, oye, un pajarito me dijo algo, pero cuando ella dice que un pajarito es porque o sus voces ya le dicen algo o ya soñó con algo, y pues normalmente cuando nos dice algo por alguna extraña razón sucede. Entonces pues le empezó a decir que le dijera a su papá que lo que estaba buscando estaba en un suéter de su abuelito. Y el Octavio se quedó así como de que, ¿será? dice, sí, dile a tu papá que eso. Pero dice Octavio, es que yo la neta, ¿cómo le digo a mi papá? ¿Sabes? O sea, ¿cómo puedo llegar a decirle, oye, es que mi amiga me dijo que buscaras en pero en ese específico suéter como tal para que encontraras lo que estabas buscando? Yo le iba a decir y no me iba a hacer caso, o a lo mejor está igual o peor de escéptico que yo y me va a mandar a la fregada o cualquier cosa. Y pues no le terminó diciendo, pero por ejemplo a mí varias veces, yo cuando estaba trabajando en el empleo anterior, le decía, me dijo un pajarito que va a pasar esto en el trabajo. Y a los días me hablaba mi ex jefe y luego ya decía, oye, vamos a hacer esto. Y lo que me había platicado a ella era lo que pasaba. Y yo así como de que no manches. O me decía, soñé que va a venir tu jefe y que va a hacer una remodelación de la tienda. Bueno, no, si no hacerla, la va a pensar. Y como a los días me hablaba mi jefe y me decía, oye, te van a dejar unas llaves, va a ir un arquitecto y van a hacer esto. Y es como de que, chinga, pues como esta sabe ese tipo de cosas. Y yo la verdad sí le decía, es que a mí me sorprendes. Tenía una relación y me decía, no, Víctor, esta persona no es para ti. Ya me dijo mi pajarito que no. Y yo dije, estaba pajarito chingón. y después ya después pasó lo que pues pasó, ya terminé mi relación y todo, y ya le decía, no manches, ¿cómo es que tú sabías como que ese tipo de cosas? Dice, es que me dijo mi pajarito que ella no era, o sea, sí vino a darte como que una lección, pero ella no era, la que sigue es la que va a ser y ya, y sí, es con la que ya te vas a quedar. Y yo así como de que... Y ya te dice cosas y te saca de onda. O sea, por ejemplo, a una ex compañera le dijo que iba a quedar embarazada y según ella ya no iba a tener hijos ni nada. Y quedó embarazada, le dijo lo que iba a hacer y fue, le dijo lo que iba a pasar y pasó. Entonces es como de que sí te saca de onda. Realmente sí hay esos seres que le digan a ella
O ella lo dice y tú te haces la idea y ya tú solo vas creando lo que ella te va diciendo. Eso es lo que también yo no sé, quisiera también como que saber. Pues está raro, está raro. No podría dar como una explicación a eso. A menos de que sí de verdad tengo un don. Pero sí es extraño que, o sea, ella tiene más que nada como ese don como de las personas que pueden como predecir, ¿no? O sea, que a lo mejor, por ejemplo, no sé, ella que le llama pajarito, no sé qué le llama pajarito. Pero, por ejemplo, estas personas que se dedican a predecir sucesos y cuestiones así, o sea, de repente como que se les viene algo como a la mente, ¿no? O sea, no como tal, lo que va a suceder, pero sí, por ejemplo, ve o se le vienen ciertas cosas a la mente y ya en base a lo que esa información que recibieron, pues ellas pueden como pues dar una predicción, ¿sabes? Por ejemplo, Nostradamus decía, bueno, ella que predecía y esas cuestiones, o sea, no como tal es la predicción, pero son como indicios de algo y ella lo relaciona, ¿sabes qué? Puede ser esto, o ¿sabes qué? Puede ser el otro. Yo siento que como tal, pues así recibir la información como tal no se puede, yo creo que, bueno, yo no creo en eso, ¿sabes? O sea, que una persona literal pueda predecir lo que va a suceder, no creo. A lo mejor, no sé, en sueños o algo, puede ella ver ciertas cosas y a lo mejor lo relacione, ¿sabes qué es esto? O es el otro. Pero así como tal, sí es complejo. Sí, de hecho, esa persona a mí sí me gustaría traerla porque... Sí, más que nada que nos cuente como esa cuestión, ¿no? O sea, de decir, o sea, cómo, o sea, qué es lo que ella ve o qué es lo que... O sea, para que sea tan acertado, pues. O sea, que literal lo que a usted le dice, o sea, suceda. ¿Me explico? Sí, porque volvemos a lo mismo, o sea, yo no sé si ella lo diga y yo me haga la idea, por ejemplo, o sea, no específicamente yo, pero sí que se lo dijera, por ejemplo, a usted, y que usted ya se hace la idea de que va a pasar y como que hablamos como de la ley de la atracción y lo atrae y pasa. Pero ella se lo dijo, no sé, o sea, como que trato como de que ver o de relacionar un poco como que las cosas. O sea, porque como que mentalmente, bueno, quién sabe, es otro tema, ¿verdad? Pero por ejemplo, se ha escuchado de Jacobo Grinberg, ¿no? Uh-huh. Dicen que, por ejemplo, nosotros podemos como recibir información, ¿no? A través de la latiz. O sea que, por ejemplo, usted y yo nos podamos comunicar sin necesidad de previamente, o sea, por ejemplo, yo puedo tener alguna información. Por ejemplo, a mí me pasan cierta información, yo la leo y cuestiones así. Y según Jacobo Grinberg dice que, por ejemplo, yo te puedo transmitir esa información sin necesidad de comunicarnos con nada, ¿sabes? Más que nada, más que la mente, pues. A eso se le llama la latiz. Uh-huh. Entonces él iba a hacer un experimento en la cuestión de que iba a comprobar esa cuestión, ¿sabes? De que dos personas pueden transferir su información sin necesidad de usar algún medio electrónico, sin siquiera verse, ¿sabes? Estando él en un país y la otra persona en otro. Entonces, por ejemplo, no lo sé. Es muy común que, por ejemplo, personas que convivamos demasiado, en veces tengamos los mismos pensamientos, o en veces estemos pensando en las mismas canciones o cuestiones así, ¿sabe? A lo mejor ella es esa cuestión, ¿no? El hecho de que convive con ustedes y eso, o convive con ciertas personas, y a lo mejor esa información que a lo mejor, por ejemplo, alguien trae, ella es muy perceptible y la capta, ¿no? De decir, ¿sabes qué es esto?
Como por ejemplo yo que le dijera, a lo mejor yo te estoy pensando, no, mañana voy a ir a pescar. Y que mañana usted me diga, Pri, vamos a pescar. Y yo diga, cabrón. ¿Cómo los Ajá, como supo, o sea, como que nos transmitimos como esa, o estamos en esa sincronización mental, güey, de decir, ¿sabes qué? Va a pasar esto. Uno, más bien, vamos, quiero hacer esto, pero a lo mejor la otra persona ya también ya lo estaba pensando, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto también. Entonces, puede ser un tema así, a lo que se me viene a la mente, pues, porque de otra manera yo digo, pues, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, relacionarlo con un tema más que nada psíquico, ¿no? Ajá. Más que nada, porque un tema paranormal no creo que sea de esa índole, pero sí un tema más, pues, de ese tipo, ¿no? Así es. De hecho, ahorita que estaba platicándolo, en la tarde me pasó algo similar, o sea, obviamente no voy a decir que exactamente fue eso, pero sí fue con una persona que me pasó el hecho de que yo estaba pensando en algo y luego me dijo, oye, esto, ¿verdad? Y fue como de que, ni siquiera fue como que el indicio de decir, oye, pues yo estoy pensando en esto, pero como que es tanto lo que platicas con esa persona o como la conoces, como dices, pues que ya saben de lo que estás pensando o qué es lo que vas a decir o que hasta te rematan a veces tus chistes o, Sí, claro. o así, es como de que a veces se me viene a la mente cuando sale la película de las rubias cuando dicen, yo lo pensé, pero tú lo dijiste. Entonces, así suele pasar. Así puede ser. Entonces, sí está como que, pues, estaría chido también traerlo a la mesa, pero igual, pues, serían muchos temas a los que hay que traer y pues de poco a poco, de poco a poco los vamos a ir trayendo. ¿Alguna otra historia, Pri, que le hayan contado? Pues esta historia más que nada me la platicó también una persona que trabaja más bien en donde yo trabajaba. Me platica que sus amigos y sus primos se habían ido a unas fiestas patronales. Entonces, pues ya saben, ¿no? La fiesta, la borrachera y todo esto. Se la pasan bien en la fiesta y así. Van de regreso a su rancho, son de Ixtlahuacán. Y para llegar a las curvas, pues, bueno, para llegar a Ixtlahuacán hay unas curvas que de hecho son muy peligrosas y vas a altas horas de la noche. Y más ebrio. Entonces, pues dice ella que iban conduciendo y todo, ya habían pasado las curvas y así. Y empezaron, y que dice que ellos vieron a una mujer. Para esto pues se asustaron y cuando pues llevan borrachos, entonces creyeron que la habían atropellado. Entonces pues se bajan del coche y todo. Y pues no ven a nadie, ¿no? Para esto pues uno dice, ya estamos bien pedos, ya andamos viendo cosas que ni al caso. Entonces dice que cuando se suben al coche y todo, dice que uno voltea al espejo y la ve. O sea, como que van avanzando y pues la misma mujer va como a la par de ellos, pero en el espejo del copiloto. Entonces pues para esto pues se vuelven a detener. Pues ya habían pasado las curvas y todo, pero ya estaban como de que ¿qué onda? Y se baja uno y que empieza a decir, perdóname, no era mi intención pues atropellarte ni nada. Y pues claramente pues no había nadie. Cuando se bajaba del coche no había nadie. Hasta que dice que llegaron otras personas que también venían como de la fiesta, pero ellos no iban con ellos. Y los vieron que estaban ahí parados, pero ellos pensaban que estaban varados, pues de que se habían quedado y de que ya no había arrancado el coche. Y entonces dice que le empezaron a platicar la historia de que pues es que veníamos y vimos a una mujer con un vestido y todo. Pues yo la verdad me asusté
creí que la había atropellado, pero cuando me bajé pues no vi a nadie. Y le empecé a dar al carro otra vez para ya irnos, pero este vato lo está viendo en el espejo. Pues para esto se fue una de las personas que venía en el otro coche con ellos y dice que ya no vieron a nadie. O sea, fue como que nada más eran esas personas y cuando se les unió otra ya no la vieron. Y dice que ya ni salieron a las fiestas de que iban a seguir viendo y ya no fueron, que porque se quedaron con esa expectativa de que las ¿Pero qué fiestas eran? Pues realmente no sé, o sea, solamente me dijo que habían ido a unas fiestas y ellos vivían en Ixtlahuacán, tal cual. ¿Y qué aspecto tenía la mujer? Pues dice que era un vestido pues blanco tal cual, o sea, no era una mujer alta, pues te dice que era como tipo promedio, pero el rostro como tal no me lo describe, ¿sabes? O sea, no pueden describir el rostro. Ajá, o sea, solamente la veían y... Porque, por ejemplo, o sea, dicen que no sé, no puedes ver como un ente, ¿no? El rostro, o sea, como tal directamente, Ajá. ¿no? O sea, siempre lo ves a través de un reflejo, cuestiones así. Bueno, esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿hace cuánto fue? Dice que sí, ya tiene como 2 años. 2 años. Bueno, usted dirá por qué le planteé estas preguntas. ¿No? Pues a lo mejor ya tiene una historia para esto. Es que mire, tengo una prima que usted conoce bien, que no voy a mencionar el nombre porque pues no, obviamente... Porque no lo vamos a ganar, no lo vas a No, por quemar. la cuestión de que pues no quiero que se sepa como tal de quién estoy hablando. Ajá. Pero pues ustedes se la conocen, es muy allegada a nosotros. Usted sabe que es como mi hermana ella. Sí, ya sé quién es. Y justamente pues, o sea, ya tienen años que una prima de ella murió en un accidente ahí en las curvas. No manches, eso no sabía. Se volteó en un carro, tuvieron un accidente en esas curvas, se volteó y justamente murió ahí. No mames. Por eso le decía que si tenía como algún aspecto, cuestiones así, porque por ejemplo yo conozco a la persona que murió Sí, en la el conocí. accidente. Ajá. O sea, sí la conozco, sí la conocí, pues. Entonces, o sea, sí me intriga esa cuestión porque, por ejemplo, gente ha comentado que la ha visto, pues, ahí en las curvas. Y como tal, pues no traía como esa vestimenta, pues. Pero sí, no, o sea, pudiera ser que la vieran de esa forma, ¿sabes? Pues a lo mejor hasta el alma era así, o sea, no ves necesariamente. A lo tenía mejor que no, estar ajá, vestida, a lo mejor no era como normal. tal una vestimenta o Ajá. algo, pero pues gente ha comentado que la ha visto ahí. Y literal fue un accidente muy sonado en su momento. Porque pues era o sea, tampoco estaban tan jóvenes, o sea, tampoco eran pues unas niñas, pues. Ajá. Pero ya era una mujer, pues. Y por lo mismo le decía de qué aspecto tenía o el rostro, a lo mejor que durante el retrovisor pudieran ver algún aspecto, no sé, el pelo corto, que Sí, lo tuviera sí, alguna agarrado, cuestiones característica, así, ajá. ajá. Algunas características que pudieran haber llegado a ver de la mujer, porque sí, o sea, como le comento, o sea, ese accidente ya pasó, no, pues ya tiene tiempo. Yo creo que más de 10 años sí tiene. Pero gente la ha visto que se aparece ahí. No, y esa parte, ese lugar es bien peligroso. No, y mucha gente ha muerto en ese. Sí, pues En esas curvas. curvas tienen muchos cruces ahí de que pues de que van y se las ponen porque también tenemos la creencia de que si no les ponemos una cruz o una veladora ahí, pues la alma anda vagando. Pues fíjese que yo no sabía porque yo pensé que lo hacían porque había fallecido ahí. Ajá, porque había fallecido ahí. De hecho, justamente hace pocos días yo me estaba preguntando el por qué. Pero, o sea, si bien es cierto, o sea, tanto lo hacen como aquí, tanto lo hacen como en otros países. Sí, yo he visto, por ejemplo, en películas o así grabaciones de gente que va y es común que una persona que muere en un accidente vial o así trágico en la carretera, así,
O sea, siempre ponen su cruz. No sabía si para decir, ¿sabes qué? Pues, porque aquí murió. O sea, por decir, aquí murió y un recuerdo, no sé. Pero a lo mejor, como usted dice, a lo mejor tiene una finalidad. Pero, bueno, no solo en estas curvas. Por ejemplo, en las de la Milagrosa. De ahí vive mi abuelo. Entonces, pues miren, ahí también han pasado como muchos accidentes. De hecho, es una zona que pasan accidentes. Sí, ahí han muerto 2 conocidos, 3. Uno donde vive su abuelo en la pura curva, que falleció hace poco y de hecho está una manta ahí con su rostro. Sí, lo conocía también. Ok. También ya tiene años, que serán unos 10 años también, más. También falleció un amigo que jugaba fútbol conmigo. Y de hecho también ellos ahí en esas curvas de la Milagrosa, literal, o sea, viniendo de Ajijic hacia Chapala, o sea, literal, se voltearon y salieron volando y de hecho, pues se murieron y mi amigo creo que él lo encontraron en un árbol, o sea, colgado en un árbol. O sea, de que salieron volando y todo, él cayó en un árbol. Entonces, pues sí pasan ciertas cosas ahí. Una vez estábamos unos amigos y yo ahí tomándonos unas cervezas. Entonces yo me voy, era temprano, era para una Semana Santa, ya tiene tiempo. Y yo me voy y ellos se quedan. Entonces, bueno, eso no es tema paranormal. Bueno, soy yo, quiero creer. Pero hagan cuenta que ven como una esfera de luz baja en el lago. Así, pero grande, gigante, o sea, una esfera chica, una esfera grande. Baja en el lago y de repente se queda así suspendido antes de tocar el agua. Y de repente, o sea, se va así, ¡pum! O sea, desaparece en cuestión de segundos, ¡zas! Que se va. Entonces, recuerdo que me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Pasó esto, no sabemos qué sucedió, pero pues lo vieron 2 amigos. Bueno, esa es una. La otra, no sé si usted vio de un video que se hizo muy famoso, porque si bien es cierto, en esas curvas pues ya ves que están pegadas al agua y hay un pequeño parquecito. Pues una vez subieron un video donde personas que estaban ahí vieron como un columpio estaba así. Sí lo vi. ¿Sí lo vio? O sea, es curioso, o sea, literal dijeras, bueno, es el aire, pero solo uno se movía. O que se hubiera bajado un niño de ahí, pero no había nadie. Exactamente, era en la madrugada. Y eso de que era la madrugada, o sea, dijeras, bueno, fue el viento, pero ¿por qué nada más se movía uno, habiendo más? Que los podía haber movido el viento. Ese video creo que sí todavía está vagando ahí por Facebook. Lo voy a buscar y también lo voy a pegar aquí para que lo vean también, porque sí fue un video también muy, muy visto. Bueno, pues también en ese parquecito que está pegado a las curvas donde ha habido muchos accidentes, si se fija hay un caminito que va bordeando, o sea, el caminito del parquecito que va bordeando la laguna. Sí. Entonces comentan que personas que a veces vienen de trabajar y agarran ese caminito, antes de que existiera la ciclovía, pues iban por esa zona. Entonces que veían a una señora, igual, mismo aspecto, de blanco, cuestiones así, pero que volteaban y las venía siguiendo. Entonces pues la gente pues decía, no, pues esto no es algo normal. Y corrían o sea, entre más corrían, esa cosa avanzaba más rápido que avanzaba. Y gente y amigos en común y personas que conozco habían comentado que seguido cuando solían hacer eso, pues de irse caminando
en la madrugada, ahí en esas curvas, pues veían a esa persona que cruzaba la carretera, se bajaba ahí al caminito de que va pegado al lago y las empezaba a perseguir. Pero, ¿sabes? a mí nunca me ha tocado eso. No, Yo he pasado en camioneta y cuestiones así. Nunca me ha pasado nada. Pero sí hay personas que cuentan que han visto pues personas ahí. Y pues no es para más, o sea, es un lugar donde han pasado demasiados accidentes y se han muerto varias personas. Sí. Y de hecho, a lo mejor lo podríamos como relacionar con eso, ¿no? O sea, el hecho de que pase tanto accidente en esa zona. O sea, si bien es cierto, o sea, sí están peligrosas, ¿no? O sea, si por ejemplo, si vienes tomado, cuestiones sí está peligroso. Pero pues también el hecho de que pasen accidentes también muy fuertes ahí. Y tan seguidos. Porque no es como que no pasen así de que... No, esporádicamente no, ajá. Pero o sea, sí bastante. O sea, y si te fijas todos los accidentes, o sea, todos se mueren. O sea, literal, todos se han muerto. O sea han sido accidentes muy, muy fuertes. Sí. Y ni en Ixtlahuacán, que las curvas son más peligrosas, ahí sí han salido personas vivas. Vivas, sí. Y acá, ¿no? O sea, casi todas las personas que han tenido el accidente mueren. Todas han fallecido. Ajá, todos han muerto. Y están mucho menos peligrosas que las de Ixtlahuacán. Sí, no, las de Ixtlahuacán sí están muy peligrosas, eso sí. Sí están muy feas. Sí. Bueno, pues igual yo les voy a contar otra historia. Muy bien, a ver. Este es de un amigo. No lo voy a balconear. ¿Qué? Pero es un extremo de usted. Y yo, ya sé quién es. De hecho, creo que él no sabe que tenemos este podcast. Luego lo voy a decir para que lo vea, para que escuche esa historia que él me contó. Comentan que una vez se encontraban en la subidita, bueno, más que nada en la capilla del barrio de Lourdes. Y ya sabe que, por ejemplo, está la capillita y está un pequeño, bueno, no pequeño, está un estacionamiento más o menos grande, que de hecho es ahí donde hacen las fiestas, las kermeses y todo, cuando son las fiestas de la capilla esa. Y comentan que una vez, creo que fue en época de pandemia, pues ya ves que no te podían, o sea, no te permitían como reunirse ni dejar tomar en ciertos lugares, ¿sabes? Más bien no estaba permitido en ningún lugar. O sea, si te querías como reunir, o sea, en tu casa y ahí. Pero como bien sabe, pues por ejemplo, a diferencia de otros municipios y de otros estados donde nosotros vivimos, como es una zona donde hay un lago grande y hay un malecón, hay como una zona de tolerancia en las cuales las personas pueden tomar en la calle, porque no está permitido tomar en la calle. Pero pues aquí hay una zona de tolerancia que te dicen, bueno, quieres tomar, pero está este lugar, aquí puedes reunirte, quedarte a la hora que quieras y hacer tu despapalle. Bueno, en ese tiempo pues creo que ya estaba por salir pandemia. Entonces, recién habían como autorizado empezar a aperturar ciertos negocios que no eran como en su momento en la pandemia pues de relevancia. Por ejemplo, en la pandemia, por ejemplo, los que no podían operar eran como por ejemplo bares, peluquerías, modeloramas, por ejemplo esas de miscelánea, cuestiones así. Cosas que no eran de relevancia, sino que fueran puras cosas que te permitieran como sobreexistir, parece. Sí, pues a lo mejor la tiendita. Sí, pues la tienda, la barrotera, la frutería, pero pues con ciertos protocolos. Entonces de recién que de que se empezó pues como a normalizar pues ya el tema de lo de la pandemia, pues empezaron a aperturar qué modeloramas, qué cuestiones así. Pero por ejemplo, te daban un cierto horario, decir, ¿sabes qué?
puedes quedarte a tomar hasta las 7 de la noche. Después de ahí, cada quien para su casa. Bueno, pues llegó el punto en el que pues así estaban y en los lugares, en las zonas de tolerancia donde podías como convivir con tus amigos y tomarte una cerveza y cuestiones así, pues después de las 7 era de que no, pues vámonos. Entonces, como no te dejaban tomar en otro lugar más que en ese, y pues en vez de la gente dice, no, es que para qué nos encerramos en la casa, pues iban a lugares donde no pasara pues la policía o estuviera. Entonces estaba esa capillita y estaba como ese estacionamiento, ¿no? Entonces se fueron al estacionamiento, pero esa capilla, lo curioso es de que está pegada al cerro. Entonces, o sea, de noche está súper tenebrosa esa zona, o sea, son árboles gigantes, o sea, que hay ahí. Y comenta que estaban ellos y otros amigos, estaban ahí echándose unas cheves y eso, y que empezaron a jugar, ¿sabes? Con ese tema de lo paranormal. Empezaron a sacar unas historias de terror y cuestiones así, y empezaron como a bromear con esa cuestión. Y mi amigo empieza a decir, si hay algo aquí que se manifieste, y empezaba a gritar, ¿verdad? Entonces le decían sus amigos, no, güey, no juegues con eso, ¿verdad? Porque pues puede pasar algo. Y de repente pues dejó de gritar y cuestiones así, y estaban ahí echando su cheve, y dice que de repente algo pasó corriendo así porque ya ves que la capilla va rodeando la montaña así, y dice que empezaron a moverse ramas y todo así, pero que pasaba así como corriendo súper rápido así de... Y que o sea, que en un segundo se recorrió una distancia súper cabrón, o sea, que decías, pues, a lo mejor dijeras, bueno, un animal o algo, pero pues no es muy común que ahí suele haber animales, y más un animal, o sea, tan grande, aparte de que pues tenía como una silueta, pero no de un animal, y que de repente corrió, y que corrió como hacia la capilla así, pero en friega. Y ya que todos se quedaron así asustados, como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Bueno, así quedó. Y que otra vez empezó a bromear, no, que si hay algo aquí que se manifieste, que no sé qué. Y todo, no, güey, ya, que no manches. Y dice que de repente se escucha un grito, ¡ah! Pero así machín, o sea, un grito súper fuerte así. Dice, no, que hasta nos retumbó en los oídos. ¡Ah! No, pues cállate, no. A correr todo. Porque, o sea, primero pues estaban bromeando en esa cuestión, y vieron que algo pasó. Dijeron, no, a lo mejor un animal o algo. Pero ya después el grito que se escuchó, o sea, estremecedor el grito, así fuertísimo. ¡Ah! Y es fecha que mi amigo dice, te lo juro, dice, porque, o sea, pudiéramos decir, ¿sabes qué? A lo mejor estábamos tomados, dice, pero no, dice, no estábamos tomados, o sea, al punto de empezar a alucinar cosas o cuestiones así, no, dice, o sea, nunca, además, dice, nunca llegamos a ese punto, ¿sabes? O sea, de ponernos borrachos, entonces dice, aparte pues no lo escuchó uno, lo escuchamos todos. Y es fecha que me cuenta esa historia, y dice que hasta se le enchina la piel, o sea, dice, literal, dice, te cuento, dice, y dice, se me enchina la piel, dice, de recordar el grito tan estremecedor que se escuchó. Y dices, ay, caray. Y no, y en veces, por cuestiones de trabajo, pues me había tocado pasar por ahí, pues en la noche, y sí, como que sí, recuerdo esa historia y digo, ay, güey, o sea, que vaya a escuchar algún grito igual, o que vaya a ver algo que esté corriendo súper rápido por las ramas y todo eso. Sí, sí. Y pues ya traes el antecedente de que es una persona que pues sí es muy muy cercana a ti, y pues que no solo fue ella, ¿sabes? Sí, o sea, no fue él, o sea, fueron varios los que estaban ahí, pero sí. No, está de miedo, sí. La verdad. Pues Pri, algo más que quiera agregar al podcast o que nos quiera comentar, para ir darnos de cierre, porque
Ya nos extendimos bastante, es que están buenas estas pláticas. Sí, la verdad. Y yo creo que va a haber segunda parte. No, que se suba completo. No, digo, me refiero a que a lo mejor vamos a grabar otro. Claro, obviamente. Contando más historias. No, pues nada, Pri, invitarlos a que sigan escuchando nuestro podcast. Ya vamos a estar más activos otra vez. Sí, por cuestiones personales. Esta vez no fue porque quisiéramos abandonarlo, sino que porque la verdad sí estábamos con esos tipos de situaciones, pero ya vamos a tratar de estar los activos y entonces y pues agradecer a las personas que nos escuchan. De ahí estuve viendo lo de la vez que te da Spotify como que lo que más escuchaste o lo que más así, y entonces pues cuando vi uno que me decía que el podcast es pequeño, claramente, porque pues apenas vamos iniciando, pero decía que podcast del mismo tipo de contenido y con el mismo tiempo, nuestro podcast está arriba de los demás como que en un 70 y tantos %. Entonces, pues la verdad sí me hizo sentir muy bien de que estamos haciendo las cosas bien y pues de que la verdad pues vamos a ir avanzando. O sea, ahorita sí nos ve nada más o nos escucha gente de aquí local o del territorio, pero hay que, bueno, vamos a hacerlo para ver si nos empieza a seguir o a escuchar más gente de otros lados. Claro, y pues decirles y agradecerles yo también por escucharnos, que nos sigan y le den like a nuestros videos, que eso nos ayuda bastante. Sí, claro que. Y sin ningún problema, si llegan a escuchar más personas nuestro podcast, que sean nuevas y que quieran mandarnos sus historias sin ningún problema en los comentarios, o igual dejamos un correo para que nos manden sus historias y pues para traerlas aquí. También vamos a dejar nuestras redes sociales para que, pues si no es por el comentario, que nos las manden personalmente, y pues al correo que es el del podcast. Bueno, pues pues ya nos estaremos viendo en el próximo episodio y pues hasta luego.